jóvenes, bienvenidos a nuestra transmisión Acción Live. Hoy tenemos un programa muy especial para todos ustedes. Si te conectas por primera vez, quédate con nosotros porque esto es para ti. Así es, amigos, bienvenidos una vez más a Action Live. Pero antes de mostrarte todo lo que tenemos preparado para el día de hoy, queremos pedirte que no olvides compartir nuestro programa con todos tus amigos. Así es. Comparte, etiqueta y comenta con todos tus familiares y amigos. También recuerda, si tienes algún motivo de oración, puedes dejar en el link que está en la caja de comentarios. Así estaremos orando a Dios por ti. Ahora sí, amigos, sin más preámbulos, conozcamos a nuestro Santo Dios. Ponte cómodo. Disfruta. Acción Live. Traigo mi alabanza, es más que palabras, esto no es una actuación. No es por emociones, por lo que yo canto, solo tú eres la razón. Cantaré, con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. No puedo imaginar andar solo por cantar, que quieras adorar. Entera es lo que deseas, tú no buscas perfección. Una canción no es suficiente, toda mi vida es lo que quieres. Quiero adorarte para siempre, mi alabanza tú mereces. Siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. No puedo imaginar andar solo por cantar, lo que quieras adorar. Buenas noches, jóvenes. El día de hoy vamos a seguir con el nuevo espacio ¿Sabías qué? Pero no he venido sola. El día de hoy me acompaña mi amigo Andrés. Bienvenido, Andrés. Gracias, amiga. Es un gozo servir al Señor. Así es un gozo servir a nuestro Señor. El día de hoy vamos a conocer datos muy importantes sobre el origen y la constitución de la Biblia. ¿Sabías que la palabra Biblia proviene de la palabra griega biblón? ¿Qué significa? Libros o conjunto de libros.
es que la Biblia es toda una biblioteca. La palabra Biblia se refiere a todos estos libros que la Iglesia cristiana lo denomina divinamente inspirados por Dios. Sheila, yo también tengo un dato muy importante sobre la Biblia. ¿Así, Andrés? Cuéntame. ¿Sabías que la Biblia fue escrita durante un periodo aproximado de 1600 años? Esto es desde 1500 años antes de Cristo, o sea, hasta 100 años después de Cristo. Los primeros 5 libros de la Biblia se atribuyen a Moisés y se llaman comúnmente Pentateuco. Moisés vivió entre los años de 1500 y 1300 antes de Cristo, aunque relata eventos en los primeros 11 capítulos de la Biblia que ocurrieron mucho antes de su tiempo, como la creación y el diluvio. ¡Wow! 1600 años para escribir la Biblia. Y para escribirlo se necesitaron muchos escritores. ¿Sabías que la Biblia fue escrita por 40 escritores? Y entre ellos eran doctores, pescadores, escribas de la ley, reyes, profetas, etc. Todos ellos escribieron la Biblia. Y todo el mensaje de la Biblia, no hay ninguna contradicción y error. Es que la Biblia es perfecta, porque es inspirada por un Dios perfecto. Ahora entiendo, Sheila. Dios usó a todos estos hombres para escribir la Biblia y también usó a muchos hombres para traducirla en muchos idiomas y dialectos. Pero sabes, hay un dato más. ¿Sabías que la Biblia, toda o en parte, es traducida en más de 1100 idiomas y dialectos diferentes? La Biblia ha sido traducida en más idiomas y dialectos que cualquier otro libro que se haya escrito, superando a grandes poetas y escritores, como Homero, del siglo VIII, los escritos de Shakespeare, que han sido traducidos en 40 idiomas del Tolstoy y del Progreso del Peregrino de Bunyan, traducido en 118 idiomas. Asombroso, ¿verdad? Sí, ¿Tienes otro dato más, Sheila? Así es, Andrés. Tengo otro dato más. Y por último, ¿saben que la palabra canon proviene de la palabra griega canon, con K de kilo? Y esta palabra griega significa caña. Y la caña se refiere a una regla de medir. Es que canon está muy relacionada a la Biblia, porque la Biblia ha tenido que ser probada por reglas y medidas. Y todos los escritos que han sido aprobados por esta regla son los que se consideran divinamente inspirados por Dios. Y podemos decir que la Biblia es la palabra de Dios. Así es, Sheila. Si conocemos al Señor, entonces nuestra fe crecerá. Amigos, los invito a seguir conociendo sobre la palabra de Dios. Continuemos con el programa. En ti todo es posible, todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible. Mis ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible. No voy a vivir por lo que veo. No voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que todo es posible en ti. En ti todo es posible. Todo lo puedo
imposible. No voy a vivir por lo que veo. No voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que todo es posible en ti. En ti todo es posible. Todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible en ti, tus ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. En ti todo es posible. Todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible. En ti tus ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Bienvenidos a este nuevo segmento llamado Recordando lo aprendido. Traigamos a memoria lo que aprendimos en nuestro último Action Live, conociendo a nuestro Dios fiel e inmutable. ¿Lo recuerdan? El único en quien podemos confiar sin reserva alguna es en nuestro Dios, porque debido a su carácter, Él no puede mentir. Dice la Biblia que Dios no miente. Tito 1:2. Entonces, aunque estemos pasando por circunstancias difíciles, tenemos la seguridad de que Él es fiable. ¿Conoces a Dios de esta manera? Hay dos atributos de Dios que nos llevan a conocerlo más. Primero, Dios es fiel. Nuestro Dios es fiel, es decir, que nuestro Dios siempre cumple sus compromisos. En el Antiguo Testamento vemos a Dios prometiendo a Abraham que tendría una gran descendencia. Génesis 12:2 dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Dios fue fiel a Abraham. Dios siempre será fiel con nosotros. Dios cumple sus promesas. Dios nunca falla. Nadie puede anular los propósitos y las promesas de Dios. Dios siempre los va a cumplir, porque el fundamento de ese pacto es su palabra. Segundo, Dios es inmutable. Dios nunca cambia. Dios dice de sí mismo: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Santiago dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. El carácter de Dios no cambia. Las tensiones o los problemas pueden cambiar el carácter de un hombre, pero nada puede cambiar el carácter de Dios. Jamás se vuelve menos veraz, menos misericordioso, menos justo, menos bueno de lo que es. El carácter de Dios es inalterable. Amigo, siempre puedes confiar en Dios,
Puedes poner tu vida en sus manos porque Dios es fiel y no cambia. Sigamos aprendiendo más de la palabra de Dios. Hoy conozcamos a nuestro Santo Dios. Continúa conectado a nuestro Action Live. El tema de hoy, conociendo a nuestro Santo Dios. Buenas noches, jóvenes. Acompáñenme en la lectura de esta noche, que se encuentra en Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 8. Jóvenes, ¿lo encontraron? Ahora vamos a leerlo todos juntos. El año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un trono muy alto. Los bordes de su manto llenaban el templo. Sobre él se veían arcángeles y serafines, con 6 alas cada uno. Con 2 alas se cubrían el rostro, con otras 2 se cubrían los pies y con las otras 2 volaban. Ellos se decían el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Su gloria llena toda la tierra. El umbral de las puertas se estremecía debido al sonido en las voces y todo el templo se llenó de humo. Entonces yo exclamé: ¡Pobre de mí! Yo me doy por muerto porque mis labios son impuros. Vivo en medio de un pueblo de labios impuros y sin embargo he visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Entonces uno de los serafines voló hacia mí. Él tenía en su mano un carbón ardiente que había agarrado con unas tenazas en las brasas. Tocó mis labios con él y dijo: Mira, esto ha tocado tus labios, se limpia tu culpa, se perdona tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Amén. Qué bueno es haber escuchado la palabra de Dios. Ahora preparemos nuestro corazón y nuestra mente para oír lo que el Señor tiene para decirnos en esta noche. Buenas noches, jóvenes. Queremos saludar a todos los jóvenes de la red y también a aquellos amigos que por primera vez se conectan a nuestro programa de jóvenes adultos Action Live. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Es una bendición de Dios seguir reuniéndonos todos los sábados a través de este medio y seguir aprendiendo más de su palabra y de esta manera conocer más cada día a nuestro maravilloso Dios. Es una bendición el poder encontrarnos sábado a sábado con todos ustedes. Seguimos entonces también con nuestra serie Conociendo a nuestro extraordinario Dios. Serie que tiene el propósito de permitirnos conocer cómo es realmente nuestro Padre Celestial. Y hoy vamos a conocer que nuestro Dios es un Dios santo. Así es, nuestro Dios es un Dios santo. Y sabes qué, joven, hoy hablar de santidad es algo sumamente difícil y hasta ofensivo. ¿Sabes por qué? Porque vivimos hoy en una sociedad que vive al servicio del pecado. Y todos hemos aprendido a vivir con la falta de santidad en nuestra sociedad. Tristemente estamos así. Llegamos incluso a pensar que es normal vivir en ese estado. Nos hemos vuelto insensibles al pecado. A tal punto es esto que no nos desilusiona o no nos hace sentir mal el que la gente mienta, o robe, o asesine, o adultere, o se emborrache. Pero aún los cristianos que hemos sido llamados por Dios a ser santos, hemos dejado de lado la santidad y la pureza de vida. A tal grado es esto que ya nuestra sociedad no encuentra diferencias entre un creyente y aquel que no lo es. Podríamos decir que en nuestro país hay muchos cristianos. Sin embargo, el impacto del cristianismo en nuestro país parece ser muy débil, parece ser muy superficial. Y esto sucede porque nos hemos mezclado con la forma de pensar de este mundo. Nos parece normal el vivir en este estilo de vida pecaminoso de esta sociedad. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo podemos ser santos en una sociedad que no es santa? Jóvenes, ¿sabes? Necesitamos una renovada visión de la santidad de Dios, como la tuvo el profeta Isaías. Isaías era un joven profeta cuando tuvo su encuentro con el Dios Santo. La gran mayoría de profetas eran de origen humilde, campesinos o labradores, pero Isaías era de la nobleza.
Así es, él se relacionaba con príncipes, se relacionaba con reyes, pero a su vida y su ministerio le faltaba algo a Isaías, algo le faltaba. Ese algo era una consagración total a Dios y a su servicio. Él necesitaba estar consagrado a Dios. Eso le faltaba. El estar cerca al rey Usías le había hecho poner sus ojos y su mirada en ese rey. Y había dejado de mirar al Señor. Anhelaba lo mejor para su nación, así que puso toda su confianza en el rey humano, al cual las cosas, a decir verdad, no le salieron tan mal. Pero en el momento que su corazón estaba comprometido con las cosas de este mundo, Dios interviene e Isaías tuvo una visión de la santidad de Dios que le cambió su vida, que cambió su ministerio, cambió totalmente. ¿Sabes? ¿Sabes qué vio Isaías que lo consagró a Dios? ¿Sabes qué debemos ver nosotros para vivir consagrados a Dios? 5 cosas, jóvenes, 5 cosas vio Isaías. Mira, apúntalo, anótalo, para que lo estudies y también para que lo compartas. Primero, Isaías vio la muerte de su visión terrenal. Mira, joven, déjame decirte algo. Ten claro esto. Nadie puede llegar a tener un encuentro con el Dios Santo que está en los cielos sin antes no muere a sus afectos que están puestos en la tierra. Isaías, ¿sabe, joven? Isaías necesitaba una crisis que destruyera su visión terrenal y que lo llevara a tener una visión clara de Dios, así como nosotros también debemos tener. Para tener nuestro encuentro con Dios tenemos que mirar al cielo y dejar de mirar las cosas de la tierra. Esa crisis llegó en la vida de Isaías. Al inicio del verso 6 nos dice: en el año que murió el rey Usías. El rey Usías fue uno de los mejores reyes que gobernó Judá. Usías ascendió al trono cuando tenía 16 años y reinó en Jerusalén por 52 años. La Biblia nos dice que Usías comenzó su reino piadosamente, haciendo lo que era recto ante los ojos de Jehová. Así es, nos dice 2 de Crónicas 26:4. Él buscó a Dios y fue bendecido. Tenía un ejército envidiable de más de 300,000 hombres. Convirtió a Jerusalén en una fortaleza, de manera que estaba bien preparada para hacer frente a los enemigos. Sí, Jerusalén era una fortaleza y tenía un gran ejército. Pero no solo eso, él también desarrolló el comercio y la agricultura, hasta que la nación llegó a ser sumamente próspera. Como resultado de su liderazgo, el pueblo disfrutó de gran paz y de seguridad. Así es, tenían todo, estaban cómodos. La mayoría de su vida, Usías fue conocido como un rey grande y amado. La gente lo amaba, Isaías lo amaba. No habían tenido un rey como él desde los tiempos de David. Pero cuando el rey Usías contempló todos sus logros, ¿sabes lo triste? Su corazón se llenó de orgullo. Qué triste. Así es, su corazón se llenó de orgullo. Mira lo que dice la Biblia. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Ahora, ¿sabes qué intentó hacer por causa de su orgullo? Mira, él se sintió Dios y con arrogancia entró al templo, reclamando para sí los derechos que Dios solo le había dado a los sacerdotes. Qué triste. Mira en qué posición se puso este rey Usías. Cuando trataron de detenerlo en su acto sacrílego, Usías se enfureció. Mientras les gritaba a todos furiosamente, Dios le envió un juicio, un castigo por su terrible pecado. Le apareció lepra en su frente. Mira lo que dice la Biblia. La Biblia nos dice: así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada. Todo se interrumpió de un momento a otro. De lo que iba tan bien, se cortó todo. El rey tan amado murió leproso por enorgullecerse de sus obras y la nación lo lloró. La nación lloró la partida de este rey. Isaías lo lloró. Sin duda Isaías había compartido con otros la esperanza y sueños inspirados por el gobernante y por el gobierno de Usías. En ese momento no se daba cuenta de las necesidades espirituales de los hombres. Solo pensaba en ver a su patria grande y poderosa. Usías había sido su todo de Isaías, pero su muerte destrozó sus sueños.
No se daba cuenta que Dios tenía otros sueños para él. Su mirada puesta en las cosas terrenales le impedía a Isaías mirar al Dios Santo y a su voluntad, porque estaba esperanzado en lo terrenal. ¿Sabe, joven? Eso nos sucede a nosotros también. Así como a Isaías. ¿Qué te impide ver al Dios Santo? ¿Qué está impidiendo que puedas vivir consagrado a Dios y a su obra, que puedas consagrarte a Dios? ¿Qué tienes que morir? ¿Qué tiene que morir en tu vida para que estés dispuesto a mirar al Dios Santo y vivir en plenitud para Él? ¿Qué o quién es tu Usías? ¿Tu familia? ¿Tu pareja? ¿Tu hijo? ¿Tu trabajo? ¿Tus estudios? ¿Tus diversiones? ¿Tu deseo de enriquecerte? Si tu Usías no muere, nunca llegarás a conocer a Dios en toda su santidad, ni podrás servirle, no podrás vivir consagrado a Él. No podrás vivir. Así es que deja de mirar las cosas de la tierra, empieza a mirar al Dios Santo de los cielos. Mira, segundo, mira lo que vio también Isaías. Isaías vio al Dios Santo, Santo, Santo. El rey terrenal ha muerto, ya Usías murió. Ahora Isaías está en condiciones de ver al Rey Supremo. Dice la Biblia, dice el verso 1, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Sabes? Es hora de que Isaías descubra al Dios Santo y aprenda que solo hay un Rey Redentor, un Rey verdadero y digno de toda nuestra adoración. Es el momento de mirar hacia arriba cuando nos damos cuenta que las cosas de abajo ya no tienen sentido. Así es. Dios se manifestó al profeta, ¿sabes? De 4 formas. Mira, primero, se manifestó a Isaías como Dios soberano. El verso 1 nos dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono. El vocablo hebreo que se traduce como Señor es Adonai, que significa soberano, amo o dueño, y enfatiza la autoridad absoluta de Dios. Isaías le estaba diciendo al pueblo, en el año que perdimos al rey humano, vi al verdadero rey. Usías había muerto, pero los ojos de Isaías fueron abiertos para que vea al verdadero rey de la nación. Si no desaparecía Usías, entonces Isaías no podría ver al rey verdadero. Pero sabes que Dios se manifestó a Isaías como un Dios, su alto y sublime. La palabra alto en el hebreo es encumbrado y la palabra sublime significa respeto, indicando que nuestro Dios está por encima de conceptos puramente humanos, por encima de ideales del pueblo. Dios es mayor que los conceptos o ideales de los hombres. El pueblo tenía un ideal de rey. Dios es más grande que esos ideales y merece todo nuestro respeto. Es lo que estaba diciendo Isaías. Es el más grande que todo rey y por eso se merece todo nuestro respeto. Pero también Dios se manifestó a Isaías como Dios que está en medio de su pueblo. El mismo verso 1 dice, y de sus faldas llenaban el templo. Cuando Isaías dice, y sus faldas, esto era el humo o nube que hacía posible la presencia de Dios en medio de su pueblo. Dios estaba cerca del pueblo y nunca lejos de él. Dios siempre está interesado en su pueblo y siempre acompañaba a su pueblo, siempre estaba en medio de él. Es lo que él estaba diciendo. Dios está en medio de ti. Pero también Dios se manifestó a Isaías como un Dios amado y respetado. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Los serafines son ángeles que adoran y sirven a Dios con mucho amor y respeto. El mismo título que tiene lo indica. El título serafines viene de una palabra hebrea que significa arder o quemar. Ahora, los serafines arden de amor a Dios, de celo por su gloria y de odio al pecado. La gloria de ellos está en tener abundancia, no solo de la luz del conocimiento de Dios, sino del ferviente amor a su santo nombre. Eso es lo que a ellos les inflamaba en su corazón, ese deseo de glorificar a Dios y vivir para Dios. Dios se manifestó también a Isaías como Dios adorado por lo que Él es. Aquí encontramos la esencia de la visión de Isaías.
La adoración de los serafines expresado en un canto que revela uno de los atributos más importantes de Dios. El verso 3 nos dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria, toda la tierra llena de su gloria. Ahora, ¿por qué los ángeles repitieron la palabra santo 3 veces? ¿Sabes por qué? Porque ellos querían enfatizar la suprema santidad de Dios. Mira, el pueblo judío utilizaba la repetición como un instrumento literario para dar énfasis a un tema en particular. Así es. El Señor Jesús, por ejemplo, usó la repetición de palabras. Él decía, de cierto, te digo. Esto significaba que nuestro Señor iba a decir algo sumamente importante. De igual manera, en este texto, es la única vez que un atributo de Dios se menciona 3 veces en sucesión. Cuando los ángeles adoran en el cielo, no dicen eterno, 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 ni sabio, 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 ni poderoso, poderoso, poderoso. Pero sí dicen, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Ahora, joven, escúchame, esto implica que la santidad es uno de los atributos de Dios más importantes. Así es uno de los atributos más importantes del Señor. Pero, ¿qué significa que Dios es santo? La idea central de la santidad divina es de separación. Y esto, joven, incluye 3 aspectos. Mira, 3 aspectos importantes. Primero, la separación de Dios de todo lo creado. Nadie se puede acercar a Dios salvo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, no podemos acercarnos a Dios si no es por nuestro Señor Jesucristo. Pero en segundo lugar, Dios está separado de todo lo malo. Dios es limpio, Dios es absoluta perfección moral. Dios es infinita pureza. Dios es sin pecado. Nunca hace nada equivocado. No hay grado de su santidad, porque Él es perfectamente santo. Así es, Él es perfectamente santo, perfectamente puro. Pero en tercer lugar, la disposición de Dios es a todo lo bueno. La rectitud de Dios es absolutamente perfecta. Dios odia el pecado, pero ama hacer lo bueno. La pureza de Dios lo obliga a repudiar el mal y a desear el bien. En Dios no solamente hay censura y condenación al pecado, en su ser y en sus actos se exalta lo recto y lo bueno. Ese es nuestro gran Dios. Ese es nuestro santo Dios. Vemos cómo la santidad de Dios se expresa también a través de toda la Biblia. Esto estuvo presente en la creación. También Salomón dijo, Dios hizo al hombre recto. Dios nos creó para que fuésemos santos, para que fuésemos rectos. La santidad de Dios también se evidenció en sus mandamientos. Romanos 7:12 nos dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Los sacrificios revelaban la santidad de Dios. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados, nos dice Hebreos capítulo 9, verso 22. Cuando Dios instruyó a los israelitas a ofrecer sacrificios de animales por el pecado, estaba demostrando que la muerte es el resultado del pecado. Nadie se puede acercar a Dios sin traer sacrificio sustitutorio por el pecado. Es lo que estaba diciendo. No podemos acercarnos sin traer un sacrificio sustitutorio por el pecado. De ahí que la más grande expresión de la santidad de Dios fue el envío de su propio Hijo para morir en la cruz y así hacer posible nuestra salvación y así poder ser salvos. Mira, Hebreos también 9:26 nos dice, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Para satisfacer la santidad de Dios, Cristo voluntariamente llevó los pecados de la humanidad. Así es, voluntariamente Cristo asumió y cargó los pecados de la humanidad para satisfacer la santidad de Dios. Y mientras los serafines, proclamaban la santidad de Dios, algo pasó. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo, nos dice el verso 4. Es decir, todo comenzó a temblar como la erupción de un volcán por la presencia santa de Dios. Su santidad
es asombrosa, es majestuosa, es temible. Recuerda siempre eso, joven, recuérdalo. Mire, joven, lo tercero que vio Isaías, él vio su propia indignidad. Sí, Isaías vio su propia indignidad. Cuando Isaías vio a Dios en toda su santidad, su inmediata respuesta fue lo siguiente: mira, él dijo: ¡ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos! Las puertas del templo no son lo único que se conmovió. Claro, no fue lo único que se conmovió en ese momento, no. Lo que más tembló en aquel edificio fue el cuerpo de Isaías. Cuando vio a Dios en toda su santidad, él gritó: ¡ay de mí! Fue un grito: ¡ay de mí! Ahora mira, los profetas, cuando hablaban algo positivo de parte de Dios, ellos siempre comenzaban diciendo lo siguiente. Ellos siempre decían: bienaventurado. Pero cuando iban a decir algo negativo, y especialmente cuando iban a expresar un juicio de parte de Dios sobre alguien, ellos decían: ¡ay! ¡ay!, decían ellos. Aquí vemos al mismo Isaías pronunciando una maldición o un juicio sobre sí mismo. Ahora tú te preguntarás: ¿por qué? ¿Por qué hizo eso Isaías? ¿Por qué estaba haciendo eso? ¿Sabes? Porque la santidad, porque al ver en la santidad de Dios, él se dio cuenta de su propia indignidad, él se dio cuenta de su propio pecado. En ese momento que él veía la santidad de Dios, entonces se dio cuenta de su estado de pecado y de indignidad. Probablemente era el mejor hombre de la tierra en ese momento, un verdadero siervo de Dios. Pero cuando se vio su vida reflejada en la santidad de Dios, solo podía ver su pecado. Se dio cuenta que todo en su vida estaba torcido, que todo en su vida estaba mal. Entonces en ese momento dijo: soy muerto. En el hebreo dice: soy destruido. Es como si el profeta estuviera diciendo: estoy devastado por la santidad de Dios. La santidad de Dios me golpea. La santidad de Dios ha mostrado mi indignidad, mi pecado. Ni sus labios, ni su pueblo están puros. Estaba en ruina total. Estaba totalmente incapacitado para hacer la obra de Dios en sus propias fuerzas. Estaba en ruina. Así es, se vio incapacitado. Se vio indigno delante de la santidad de Dios. Ahora, joven, si no entendemos la santidad de Dios, tampoco vamos a entender nuestra propia condición de pecado. Así es. Y vas a seguir viviendo de esa manera. Porque tú pensarás que Dios es bueno y Dios me va a perdonar. Tranquilo, ¿qué pasa? Dios es un Dios santo, y cuando conocemos la santidad de Dios, entonces nos sentiremos indignos y pecadores. Y si no entendemos cuán terrible es nuestro pecado, no entenderemos sus consecuencias. Y eso es lo que vive mucha gente, ¿sabes? No entiende su condición de pecado y no comprende la terrible consecuencia del pecado, que es muerte y destrucción, porque no conoce la santidad de Dios. Por eso no se quieren acercar a Él. La salvación en Cristo será para nosotros un concepto carente de significado. Isaías jamás volvió a ser el mismo. Él vio la santidad de Dios y por primera vez en su vida entendió quién era Dios. Pero también por primera vez en su vida él entendió quién era Isaías. ¿Y sabes quién era Isaías? Era un pecador, indigno delante del Señor. Pero eso lo entendió cuando tuvo su encuentro con el Dios Santo. El cuarto punto y lo que vio Isaías es que él vio también la gracia de Dios. Él vio la gracia de Dios. Dios le permitió ver en esta visión la gracia del Señor. Aunque la santidad de Dios devastó a Isaías, el Señor no lo dejó de esa manera, no. Dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitado tu culpa, y limpio tu pecado. ¡Qué precioso! Si hay algo que debemos saber, tú y yo, es que nuestro Dios es un Dios de gracia. Él quiere que todos seamos santos como Él es santo. Recuerda siempre eso, joven. Él quiere que seamos santos. Él quiere purificarnos, quiere limpiarnos.
El apóstol Pedro dijo, así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Puesto que Dios mismo es santo, Él quiere que su pueblo también viva en santidad, sea santo. Y vivir una vida santa nos diferencia del mundo. Claro, hace que marquemos la diferencia, que tengamos otro estilo de vida. Vamos a marcar la diferencia en esta sociedad si vivimos en santidad. Si bien somos santos en Cristo, Dios quiere que nuestra vida sea congruente con nuestra posición de ser creyentes, cristianos. De esa manera las personas que nos observan verán la diferencia que existe en la vida de la persona que conoce a Cristo. Si dices que eres seguidor de Cristo, entonces vive una vida que demuestre que lo eres. Vive una vida que demuestre que eres un verdadero creyente, un seguidor de Cristo, que la gente pueda ver en ti a Cristo Jesús. Y la única manera de ser santos como Dios es santo es que nosotros podamos recibir de Él su gracia, su perdón, su limpieza de pecado. Si tú deseas que ser santo, entonces tienes que recibir eso de parte de Dios, porque Dios quiere que tú vivas en santidad. Y para ello debemos hacer 3 cosas fundamentales para vivir en santidad. Primero, joven, recuerda siempre, confiesa tus pecados cada día. La Biblia nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. No puedes deleitarte en el Señor cuando hay pecado en tu vida. No puedes. No puedes cuando hay pecado. No podemos deleitarnos en Cristo. Siempre que haya pecado sin confesar, te será difícil orar. Dios no quiere que suceda eso, que eso ocurra. Él quiere que seas santo y que puedas vivir una plena comunión con Cristo Jesús, con el Señor. Él quiere eso. Por eso confiesa tus pecados. Lo segundo, abandona el pecado. Dice la Biblia, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Joven, arrepiéntete del pecado que te aleja de Dios. Da media vuelta. Deja de mirar hacia el pecado y empieza a mirar a Dios. Da media vuelta. Deja de hacer lo que le desagrada a Dios y empieza a hacer la voluntad del Señor. Lo tercero, todos los días camina cerca de Cristo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. Debemos caminar todos los días con Cristo Jesús. Caminar con Cristo Jesús todos los días. Isaías respondió a la santidad de Dios con un corazón quebrantado y contrito. Abandonó el pecado, abrazó al Dios Santo y como resultado recibió del perdón divino por el fuego purificador. Isaías, joven, fue restaurado. Estaba limpio. Nunca volvió a ser el mismo que antes. Tú nunca volverás a ser el mismo. Cuando Dios nos purifica, cuando le pedimos perdón, cuando confesamos nuestros pecados, cuando nos arrepentimos. Igual que Isaías. Mira, joven, 5. ¿Sabes qué es lo último que vio Isaías? Isaías vio su llamado a servir. Así es, Isaías vio su llamado a servir. Como consecuencia de su limpieza, ahora Isaías estaba listo para escuchar la voz de Dios, llamándole a su servicio. En el verso 8 nos dice lo siguiente, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Ahora mira, tú Isaías, tú que eres un pecador de labios inmundos, que tienes una boca sucia y que estás rodeado de gente pecadora. Pero ¿sabes qué? Isaías responde, sí, yo. Pero he sido limpiado de toda mi maldad. He sido limpiado de mi pecado. Este es el proceso, ¿sabe, joven? Este es el proceso que todo creyente debe experimentar para servir al Señor. Ese proceso de limpieza que todos debemos experimentar, todo cristiano, todo creyente, para servir al Señor con manos limpias, con un corazón puro.
Cuando Dios aparece con toda su santidad sobre nuestra vida, temblamos con terror y confesamos nuestro pecado. Luego Dios perdona y sana para después enviarnos. Y ahora ser enviado significa funcionar como un emisario de Dios, ser un vocero de la deidad, ser un vocero del Evangelio. Joven, no podemos servir al Señor cuando estamos en pecado. Necesitamos ser limpiados y para eso tenemos que confrontarnos con la santidad de Dios. Dios quiere que vivamos en santidad. Mira qué respondió Isaías al pedido del Señor. ¿Qué es lo que dijo? Heme aquí, envíame a mí. Él da un paso voluntario. Es como decir, yo iré. Señor, yo iré, no busques a nadie más. Envíame a mí. Dios ha compartido su santidad con nosotros para que seamos limpios de corazón y así podamos servirle con total libertad. No podemos servir cuando estamos en pecado. Por eso tenemos que ser limpiados por el Señor. Pablo fue muy enfático en esto, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, nos dice Efesios capítulo 2, verso 10. Dios nos hizo suyos para servir. Para eso hemos sido limpiados, para contarle al mundo del amor del Señor, para contarle a todos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, cómo nos ha limpiado, nos ha transformado, para vivir en santidad. Amigo, tú que nos estás viendo por primera vez, la santidad está a tu alcance. Dios quiere limpiarte. Dios quiere hacer de ti un vocero de salvación allí en tu familia, con tus compañeros de trabajo, en tu barrio. Pero sabes, primero tienes que reconocer tu necesidad de Dios, arrepentirte de tus pecados. A causa del pecado no podemos conocer a Dios. El pecado nos aparta de Dios, de la presencia de Dios. Nos impide el deleite de vivir en armonía, en comunión con Dios y disfrutar de su santidad. Por eso debes reconocer tus pecados, debes pedirle perdón a Dios y apartarte de ellos. Pero también debes entregarle tu vida a Cristo, creyendo en Él y viviendo ahora en obediencia a su palabra. Solo así podrás recibir la salvación que Cristo logró en la cruz del Calvario. Solo así tu corazón será limpiado de toda maldad y vivir en plena comunión con nuestro Señor. Así es. Solo cuando pedimos perdón, solo cuando confesamos nuestros pecados, solo cuando somos confrontados por la santidad de Dios. No puedes seguir viviendo así, joven, no puedes, no puedes vivir en pecado. El pecado es destructivo, es dañino, el pecado es muerte. Hoy que has escuchado el mensaje, entonces yo te animo que hoy tú entregues tu vida al Señor, pidiéndole perdón, reconociendo tu condición de pecado, arrepintiéndote de tus pecados y poniendo tu vida en sus manos y haciendo a Cristo Rey y Señor de tu corazón. Joven, ¿tú quieres entregarle tu vida a Cristo? Mira, yo voy a hacer una oración en este momento, una oración que hice hace muchos años atrás, entregándole mi vida a Cristo. Yo también lo voy a hacer hoy, y tú repite allí donde tú te encuentras, en el trabajo o de repente en tu casa, y has escuchado este mensaje. Dios te ha permitido que puedas escuchar y ver este mensaje. Entonces, entrégale tu vida a Cristo. Vamos a orar. Si por primera vez tú quieres hacer esta oración, vamos a orar. Dios bendito, gracias por este mensaje. Señor, he entendido tu palabra. He entendido, Señor, que necesito de ti. Dios, cuando he sido confrontado como Isaías, con tu santidad, con tu perfección, con tu pureza, Dios, me he dado cuenta de mi indignidad, de mi pecado. Señor, necesito de ti, Dios, para vivir en santidad. Necesito de ti, Señor, para ser transformado. Señor, para marcar la diferencia en este mundo, para llevar salvación a mi vida, a mi hogar, a mi familia. Señor, a mis amigos. Señor, para marcar la diferencia en el lugar donde yo vivo. Dios, hoy te entrego mi vida. Señor, la pongo en tus manos. Creo en Cristo Jesús. Y quiero hacer de Cristo Rey y Señor de mi corazón. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Joven, si tú has hecho por primera vez esta oración, sabes, te felicito. Sabes, ahora necesitas crecer, necesitas conocer más al Señor. Necesitas ahora estudiar la palabra, necesitas también crecer con amigos creyentes, amigos y amigas creyentes que te puedan ayudar en tu crecimiento cristiano. Por eso, al final de este mensaje,
Va a aparecer un link allí en la caja de comentarios para que tú puedas llenar tus datos y nosotros podamos entrar en contacto contigo e invitarte también a nuestros grupos pequeños virtuales para que así puedas tú crecer ahora en tu nuevo caminar con Cristo Jesús. Joven, tú que conoces al Señor, te animo a que vivas en santidad. No sigas viviendo en pecado, no permitas eso. Conoce más al Señor, conoce a nuestro Dios santo cada día, camina con el Señor. Y de esa manera Dios te va a purificar, Dios te va a santificar día a día, te va a ir perfeccionando, te va a ir purificando para que puedas servir con un corazón puro y limpio delante de Él. Jóvenes, sigamos creciendo, sigamos conociendo a nuestro Dios maravilloso. Dios los bendiga. Si tú hiciste esta oración, nos alegramos por tan hermosa bendición en tu vida. Queremos conocerte. Escríbenos al número de WhatsApp que está en pantalla o ingresa al link de la descripción del video. Llena tus datos y nos comunicaremos contigo para darte palabra de consejo y orientarte para que puedas perseverar en tu caminar con Cristo. Hola jóvenes, ¿cómo están? Qué buena la reflexión de la palabra de Dios, ¿verdad? Sigamos siendo bendecidos. Te invito a abrir tu Biblia en Santiago 1:6, que nos dice: pero pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Acerquémonos con fe a nuestro Señor, intercediendo por los siguientes motivos. Que Dios provea sustento para los hogares que lo necesitan. Sanidad espiritual y consuelo en este tiempo de pandemia para nuestro país y el mundo. Para que Dios coloque más obreros en su obra y se pueda propagar el Evangelio. Con este mismo sentir te invito a cerrar los ojos e inclinar el rostro. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, a ti sea la gloria, a ti sea la honra. Padre, perdona nuestros pecados y límpianos con tu sangre preciosa. Nos acercamos a ti para pedirte por cada una de las personas que están pasando necesidades. Señor, sé tú su proveedor. Señor Jesús, da sanidad, consuelo y paz a cada nación en este tiempo de pandemia. Asimismo, Señor, te pedimos que coloques más obreros a tu mies para poder propagar tu evangelio a cada nación. Sabiendo, Padre Celestial, que tú escuchas el clamor de tu pueblo, te damos gracias. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ahora, como misiones, es nuestra razón de ser, vamos a estar orando por nuestros misioneros. A continuación le doy el pase a Carlos. Gracias, Diana. Dios les bendiga, estimados jóvenes. En este tiempo de nuestro minuto misionero vamos a orar e interceder por nuestra hermana Araceli Carrión. Ella se encuentra realizando una labor misionera en el país de Guinea Ecuatorial, en el continente africano. Déjenme contarles algo. En este país, donde está seriamente agobiado y golpeado por la pandemia, lamentablemente hay problemas también de índole económico, social y político. Oremos para que el Señor pueda traer paz y tranquilidad a estas personas, para que estas personas puedan humillarse y de alguna otra manera reconocer que hay un Dios que lo puede todo. Es por esa razón que vamos a orar por tres motivos fundamentales. El primer motivo, por los jóvenes de esa nación, por los jóvenes que han asistido a las iglesias, que Dios siga fortaleciendo su vida espiritual, por las autoridades, para que Dios les dé sabiduría y puedan reabrir las iglesias, los templos, con todos los protocolos de salubridad. El segundo punto, oremos por los grupos pequeños, por las células que se han formado durante la pandemia, para que estas células sigan y se puedan multiplicar. Asimismo, por los nuevos creyentes que han decidido recibir a Cristo como su único Salvador. El tercer punto, oremos por nuestra misionera, por su salud física, espiritual, por la salud de sus padres y sus familiares. Te voy a invitar que puedas inclinar tu rostro y podamos orar en este momento.
Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, a ti te damos la honra, la gloria y el poder, Señor. Te damos las gracias por la vida y la salud. Gracias, Padre Santo. En esta hora nos acercamos ante ti, ante tu presencia, ante tu trono de justicia, para pedirte, Señor, por los jóvenes, Señor, de esta nación. Tú, Padre mío, levanta a los jóvenes, tú fortalece su vida espiritual, fortalece su fe, que su fe no decaiga, no trastabille, mi Dios. Tú obra en la vida de cada uno de estos jóvenes, Padre Santo. Asimismo, también por las autoridades, tú les des la sabiduría para que ellos puedan de alguna otra manera, Señor, con todos los protocolos de salubridad, abrir los templos para que la gente pueda adorarte, para que la gente pueda escuchar tu palabra, mi Señor. También te agradezco, Señor, y oramos también, Padre mío, por las que tú has hecho, que tú has formado, Señor, células en cada familia, en la comunidad de esa nación. Has levantado, Señor, a cada persona, un Gedeón en cada familia, mi Dios. Gracias te doy por ello, por los nuevos creyentes, Padre mío. Gracias te doy porque tú has tocado corazones para que ellos puedan reconocer y aceptarte a ti, Jesús, como su único Salvador. Gracias, mi Padre amado. Asimismo, por tu sierva, tu misionera Araceli Carrión. Te pedimos, Señor, en esta hora que tú la guardes, la protejas, que tú, Señor, acrecentes más su fe, que tú, Señor, la reconfortes espiritualmente, físicamente, tú provees lo necesario, Señor, que la obra no se detenga, que esa obra se multiplique, mi Señor, Dios Todopoderoso. Gracias te doy. De igual manera, proteja a sus familiares, a sus hermanos, Señor. Acampa con tus ángeles. Todo esto, Señor, sea conforme a tu voluntad y tu propósito. Todo esto te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Gracias a Dios que nos permite interceder por las misiones. No olviden, jóvenes, de seguir orando constantemente por las misiones, de poder también ofrendar de todo corazón por las misiones que se están realizando, no solamente a nivel mundial, sino también en el interior de nuestro país. Y no olviden que misiones, nuestra razón de ser. Muchos se preguntan por qué debemos hacer misiones. Para responder a esta pregunta, hagamos un repaso de la historia de la humanidad. Cuando Dios creó al hombre, lo creó para que lo glorificara. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y una forma de glorificarlo era que el hombre lo obedeciera. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Lamentablemente el hombre desobedeció, y la consecuencia inmediata de ello fue el ingreso del pecado y la muerte en la humanidad. El hombre, por su rebeldía contra Dios, estaba condenado a vivir lejos de su Creador por toda la eternidad. Pero Dios, inmediatamente que el hombre se separa de él, comienza a poner en práctica su plan redentor que buscaba recuperar a los hombres para Dios. Es así que aparece la primera promesa de un Salvador: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Dios en ese momento prometió que el descendiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente, refiriéndose al Mesías que nos libraría de la esclavitud del pecado y de la esclavitud de Satanás, quien asumió lamentablemente la supervisión de este mundo cuando Adán pecó. Aquí comienza el compromiso misionero de Dios. Dios es el Dios de las misiones, y las misiones no es otra cosa que recuperar a los hombres para Dios. El Mesías debía ser verdadero Dios y verdadero hombre para que fuera nuestro Salvador. Además, debía encarnarse para cumplir sus planes redentores. Para ello Dios formó una nación, la nación de Israel. Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Dios formó a esta nación con propósitos misioneros. Por medio de ella vendría el Mesías, y por medio de esta nación
Dios quería bendecir a todas las naciones, haciendo de Israel un instrumento que diera a conocer su plan de salvación. Dios le dijo a su pueblo por medio del salmista: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Israel tenía todo para cumplir los planes misioneros de Dios. En primer lugar, fueron grandemente bendecidos por Dios. En segundo lugar, a Israel le fue revelado el mensaje de Dios. Y en tercer lugar, Dios los bendijo con una ubicación geográfica privilegiada por donde pasaban 3 continentes. Sin embargo, Israel fracasó como instrumento misionero. Se entregaron lamentablemente y tristemente a la idolatría. ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica, dice el profeta. Al fracasar Israel y no ser de bendición a las naciones vecinas, Dios los castiga llevándolos al exilio. La pregunta que surge en ese momento es: ¿se truncaron los planes misioneros de Dios? La respuesta es no, porque Dios continuó sus planes misioneros con otro pueblo, un pueblo espiritual llamado la Iglesia. Dios en su infinita gracia unió a creyentes en Cristo, sea gentiles y judíos, en un solo pueblo. Pablo dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Dios formó la iglesia con propósitos misioneros. El apóstol Pedro lo dijo bien claro: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia es el instrumento de Dios para llevar a cabo la obra misionera. La iglesia debe seleccionar, entrenar y enviar al misionero con el fin de dar a conocer el mensaje de salvación en Cristo Jesús hasta lo último de la tierra. La iglesia recibió la orden de evangelizar el mundo por parte de nuestro Señor Jesucristo antes de que Él partiera al cielo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Si Israel fracasó, nosotros no podemos fracasar. Asumamos el reto de seguir haciendo misiones en medio de circunstancias difíciles. Pongámonos en las manos del Espíritu Santo, el director de misiones, para cumplir a cabalidad nuestra tarea hasta lo último de la tierra. No lo olvides, mi hermano, misiones es nuestra razón de ser. Vamos a alabar todos juntos al Señor. Me encontré en la oscuridad sin ti, hasta que encontré oh Jesús, en la cruz, en ella encontré a Jesús, me diste tu vida, yo volví a nacer y ahora yo te cantaré, y mientras viva te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría.
que encontré una luz, fue tu luz, oh Jesús. En la cruz, en ella encontré a Jesús, me diste tu vida, yo volví a nacer y ahora yo te cantaré, y mientras viva te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Amigos, damos gracias a Dios por su palabra, que nos anima a ser como Jesús. ¡Qué bendición! Y recuerden que el edificio puede estar cerrado, pero no la iglesia. Por eso seguimos conectados toda la semana a través del Facebook y de YouTube. Por eso presta atención a los siguientes anuncios. Mañana domingo puedes conectarte a nuestros cultos de adoración en los diferentes horarios. En la mañana a las 7, 8:30, 10 a.m., 11:30 a.m. y por las tardes a las 6. Jóvenes, participemos de diálogos que edifican al líder. Los domingos a las 8 de la noche, un conversatorio con el equipo pastoral de nuestra iglesia, donde se tratan temas actuales muy importantes para crecer en todas las áreas de nuestra vida. No te lo pierdas. Esta semana comencemos el día con nuestro Dios, en nuestro matutino de oración, un tiempo especial de oración y conocer más de la palabra de Dios. De lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana. Será transmitido en vivo en las plataformas de nuestra iglesia. No te lo pierdas. Todos los miércoles a las 8 de la noche te animamos a participar de nuestro culto de oración. Un tiempo muy especial donde podemos interceder unos por otros y también aprender de la palabra de Dios. Jóvenes, en este momento de dificultad, Dios sigue siendo fiel con nosotros. Así que también debemos ser fieles con nuestros diezmos y ofrendas misioneras. Puedes acercarte a las instalaciones de la iglesia y depositarlo en los ofrendarios, siguiendo los protocolos de bioseguridad. O también haciendo un depósito o transferencia de tu diezmo y ofrenda misionera a las cuentas que aparecen en pantalla. Cuenta del BCP o del Banco Continental. Luego recuerda enviar la imagen del voucher al correo electrónico o número de WhatsApp que aparece en pantalla, indicando tu nombre y el mes al que corresponde. Recuerda, Dios ama al dador alegre. Así también seguimos con Amor en Acción. Así es, chicos, ayudando a quienes más lo necesitan. Puedes seguir trayendo alimentos no perecibles a nuestra iglesia de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Recuerda llevar tu mascarilla para proteger tu salud y respetar los protocolos de bioseguridad. Y tú, que eres parte del grupo de jóvenes adultos Acción, conéctate a nuestras reuniones. Y si aún no has participado, te animamos a hacerlo. Así que presta atención. Participemos de nuestros grupos pequeños virtuales, donde podrás aprender más de la palabra de Dios y conocer a otros jóvenes y compartir juntos el amor de Cristo. Anímate a participar. Y también, todos los sábados a las 8:30 de la noche,
Tienes una cita aquí en nuestro programa Action Life, donde podremos aprender más de la palabra y vivir sabiamente según la voluntad de Dios. No te lo pierdas. Te esperamos. Hemos llegado al final de este hermoso programa de Action Life y qué bueno haberlo podido disfrutar junto a ustedes y haber aprendido muchísimo más de nuestro Señor. A Dios gracias por este tiempo. Los motivo a seguir perseverando y a seguir buscando más de nuestro Señor y estar en constante oración. Recuerda que Jehová es nuestro sustento y nuestra paz. Y así pasemos por momentos difíciles, Él nos ha prometido estar con nosotros en todo momento. Y aquellos que se han conectado por primera vez, queremos conocerte. Comunícate con nosotros a través del número que ves en pantalla y nos contactaremos contigo. Y gracias por participar. Recuerda que el Señor quiere bendecir tu vida. Nos vemos el próximo sábado a las 8:30. Dios te bendiga. Chao, chao.